Canibalismo, hambre, traiciones, actos de piedad, actos de odio, guerra e ilusión de paz. La Segunda Guerra Mundial está llena de lecciones que parece que no aprendimos y otras que aprendimos demasiado bien. Es inquietante pensar lo fácil que hemos olvidado lo ciclopéica que fue la carnicería de esta guerra. Lo fácil que millones de gritos de dolor se hacen inaudibles en la noche de los tiempos. Sé que a nadie le gustan las cosas que parecen pesimistas, pero la guerra no puede ser pensada como algo bello. Sí, en medio de la oscuridad puede haber luz, y la hubo, pero en general fue una batalla brutal, y sus protagonistas se mancharon todos de sangre. Claro, si vemos el trabajo de Hollywood veremos una clara tendencia a retratar a Estados Unidos como salvadores, y a los alemanes como diablos. La situación nos muestra que el tiempo puede deformar severamente la concepción de eventos mundiales, que no es difícil construir héroes y villanos, tal como si Disney hubiese sido encargada de construir la historia del mundo. Es peligroso ignorar la historia, y aún más peligroso saber una versión colosalmente errada de la misma. No hubo buenos ni malos entre las naciones protagonistas. Hiroshima, Dresde, Stalingrado, el horror se vivió con intensidad. Poco hace falta mencionar lo que fue el uso de armamento atómico por parte de Estados Unidos, la forma en la que los aliados arrasaron Dresde a pesar de su poco valor estratégico en el final de la guerra, el sitio a Stalingrado que llevó a sus pobladores al canibalismo ante la escasez de suministros. Se dice muy sencillo, pero hay que remarcar que los aliados no enfrentaron ningún tipo de tribunal de guerra y no pasaron por ningún tipo de castigo. Cosas como los bombardeos casi indiscriminados contra población civil del llamado carnicero Harris o los ataques a Tokio con bombas incendiarias nunca fueron juzgadas, a pesar de haber dejado decenas de miles de muertos civiles. Se puede decir que era para ahorrar vidas y demás, desde un punto estratégico, claro está. Esa no es la discusión ahora. La cuestión es que el mundo es cruel. Todo el avance de la civilización no evitaría una masacre de cientos de miles de inocentes, aunque tampoco se niega que han ido apareciendo esfuerzos humanitarios con el tiempo. Pero a pesar de eso, consideramos que todo irá bien, o que los problemas solo ocurren en una nación perdida de Oriente o de África, pero no es así. La guerra está presente como una sombra que amenaza con engullirnos. Y no digo esto para desanimar o deprimir a la gente, sino porque quizá una de las pocas cosas que pueden mantenernos lejos de la guerra es aprender lo cercana que se mantiene de la humanidad. La guerra, como concertaría Stalin, convierte a las vidas en recursos que hay que cuidar y arrancar. O como diría Cicerón, el sonido de las armas enmudece el sonido de las leyes. Pero a veces no hay opción. No siempre fue o será posible conciliar intereses bajo el orden de las cosas, y ante eso uno tendrá que decidir si tomar la espada con el puño o con la garganta. La humanidad puede tornarse cruel con una facilidad inaudita. Sin embargo, es por esto que los actos de bondad y hasta de honor destacan tanto en estos enfrentamientos. No todo soldado va a la guerra con sed de sangre. En la Segunda Guerra Mundial, combatieron desde tropas de élite pulidas por los entrenamientos más severos, hasta adolescentes que de verdad creían que luchaban por cosas como la libertad o el Lebensraum. La guerra reunió a soldados de varias nacionalidades, con diferentes profesiones, motivos e historias, y los puso a luchar por motivos que a veces entendían, a veces amaban o incluso llegaban a odiar. Así como los soldados soviéticos de Brest, que soportaron tanto como pudieron al poderoso ejército alemán. En una de las paredes de aquella fortaleza de Brest se lee: "Estoy muriendo, pero no me rindo. Adiós, madre patria". O los soldados provenientes de Rumania, que en un principio fueron aliados del Eje y luego fueron forzados a pelear con los soviéticos, siendo llevados siempre en las primeras líneas de las cargas más peligrosas y arriesgadas. La División Azul, enviada desde España a territorio ruso, y que a pesar de ser considerada indisciplinada, se ganó el respeto de soviéticos y alemanes por igual, no solo por su forma de combatir, sino también por su cálido comportamiento con los civiles. La diversidad de las gentes que lucharon es tanta que tomaría mucho tiempo hablar de ellos. Por lo mismo, hemos de preguntarnos, ¿qué tan lejos iría nuestra moral, principios y comportamiento en una situación similar a la de la Segunda Guerra Mundial?
Los diversos estudios que se hicieron al respecto muestran que de ser parte de una burocracia, uno podría colaborar con asesinatos, torturas, sabotaje y hasta experimentación en humanos, pues una de las cosas que nos mostró la guerra es que se puede convertir a las personas en fríos asesinos o colaboradores a través de estructuras administrativas, como aquellas que hoy se usan en muchas empresas. Tratar vidas como inventarios y en contextos de órdenes productivos, con ordenanzas diarias cual McDonald's, que procesan trabajo extenuante y muerte en vez de comida. Décadas después, Zimbardo y Milgram hallarían por separado cómo el poder y la obediencia podrían convertir en asesino a casi cualquiera. Hay gente que niega el holocausto. En mi opinión, con base a lo leído, el holocausto ocurrió, aunque sus números parecen haber sido bastante maquillados, y el propio nombre de holocausto parece ser en sí un recurso especial político, pues en otros genocidios de mayor envergadura no ha habido la misma atención. Por demás, el punto especial es que el holocausto no solo fue judío, fue gitano, político, religioso y hasta contra homosexuales. Sobre esto no hay que pensar mucho sobre quién recibió un estado y luego pasó a aplicar tratos similares a los palestinos. En todo caso, haya ocurrido o no haya ocurrido el holocausto, hoy sabemos que es posible, que tenemos la tecnología y el conocimiento necesario para hacer nuestros propios campos de concentración. Además, también se tienen las no pocas atrocidades niponas contra los chinos, como un ejemplo de que no es ilógico ni imposible que haya ocurrido un holocausto. De igual forma sabemos que la bondad, la virtud y hasta el sacrificio pueden aparecer en medio de la oscuridad. En la guerra hubo varios casos de personas comprometiendo sus vidas para ayudar a refugiados a escapar de la guerra. El caso de los polacos incluso ameritó estudios sociológicos al respecto. Y aún así, como no todo se pudo registrar, hay varios héroes de los que quizá nunca sabremos, cuyas obras anónimas salvaron vidas. La historia de Hitler parece un mito. No es sorpresa que aún hoy sea considerado por unos como un héroe y por otros como un monstruo. El jovencito salido de la nada que está en el lugar y el momento adecuado para ser alguien que cambiará la historia del mundo para siempre. Hablar de la Segunda Guerra Mundial con toda su vastedad es casi imposible. También lo es hablar de sus consecuencias. Las vidas que hoy vivimos se cimentan sobre sangre y fuego. La que probablemente sea la mayor lección de la Segunda Guerra Mundial es lo disparatada y dura que es la historia. Hay muchas ironías. Los ganadores de la Primera Guerra Mundial dejaron a Alemania tan endeudada y desesperada que la condenaron a luchar desesperadamente o a ser una nación casi esclava de otras. Así que la guerra estaba casi asegurada desde que se firmó el Tratado de Versalles. Pero el asunto no hubiera llegado tan lejos de no ser por aquellas ideas que influyeron a Hitler. Ideas que surgieron tanto de órdenes iniciáticas como de los pensamientos de Adolf Lanz. Y no olvidemos a Dietrich Eckart, que legó una infame frase, legando un leve indicio de las tradiciones y creencias ocultas que estaban detrás del ideario nazi. Seguid a Hitler, él bailará, pero yo he compuesto la música. Le hemos dado los medios para comunicarse con ellos. No me lloréis, yo habré influido en la historia más que ningún alemán. La Segunda Guerra mostró cómo las ideas y las sociedades secretas tienen un peso importante en el mundo. Quizá no es el peso más directo, pero sí es un peso severo que se mantiene oculto para los que luchan las guerras y cosechan los campos. Sin esa determinación férrea que se justificaba como divina, difícilmente Hitler habría sido tan osado como para ignorar el Tratado de Versalles y expandir su territorio. Las ideas de la pureza racial, el hombre y el mundo nuevo jugaron papeles destacables en los actos de las altas cúpulas de poder del Partido Nacional Socialista. Si miramos a Oriente, veremos algo similar, no por órdenes iniciáticas. Veremos la devoción fanática de los japoneses a su emperador, desarrollando ideas similares sobre la raza y la necesidad de expansión. El asunto es que Alemania no era la única en ese barco de la expansión. Estados Unidos lo hacía económica y políticamente. La Unión Soviética militar e ideológicamente. Inglaterra aún poseía sus colonias. El hitlerismo y el fascismo no murieron con el fin de la guerra.
y mucho menos los experimentos en humanos y los campos de concentración. Fue todo menos una victoria de la paz, sino una refinación de la guerra moderna y el comienzo de la era atómica. ¿Cómo podemos creer que la guerra terminó bien si apenas terminó prosiguió una guerra fría de escala igualmente mundial? Quizá no fue directa, pero no dejó de ser una falsa paz, que de igual manera hizo sufrir infiernos a miles. Por desgracia, la pregunta sigue siendo, ¿cuándo estallará otra guerra? ¿Cuándo será que todos esos poderes e ideas extrañas como racionales volverán a chocar violentamente? Nosotros, y no digo solo los ciudadanos de pie, nosotros, la humanidad, somos como guijarros en un río cuyas corrientes son tumultuosas y que no alcanzamos a entender realmente. ¿Cuándo terminará la noche? A veces me pregunto, ¿somos tan inconscientes de que la humanidad no tiene un lugar asegurado en el universo? A su vez, tampoco nos gusta saber que la propia humanidad se depreda a sí misma y que a veces, para sobrevivir, solo nos queda la lucha. En esto que digo, apenas rozo la superficie de dilemas históricos que nos sobrepasan. Aunque la historia se puede entender en procesos, siempre hay agujeros que se quedan en el campo de la mera probabilidad y las llamadas coincidencias que cambian para siempre la historia. Todos sabemos de las varias veces que estuvo Hitler cerca de morir y cómo se salvó por nimiedades, o incluso de lo cerca que estuvo Alemania de conseguir la bomba atómica. Pocos conocen también que Winston Churchill estuvo a punto de morir varias veces y que por meras chiripas se salvó en varias ocasiones. De la misma forma, hasta Roosevelt también casi muere en un atentado. Hemos estado a minutos o centímetros de un mundo diferente. El mundo es tan grande, hay tantas ideas, hay tantos poderes, hay tantas personas, tantas posibilidades increíbles, que es un tanto afortunado que hoy no estemos en una guerra directa. Hablar de historia es como hablar de física cuántica. No importa qué tanto te prepares, no importa qué tanto leas, no importa con quién hables. Siempre habrá algo que te falte, siempre habrá algo que no hayas visto, que se te haya pasado. La Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos más extraños, más increíbles, más sangrientos, incluso más conmovedores. Está llena de sucesos y eventos. En esta última parte, en este epílogo, solo quisiera mencionar algunas de esas tantas cosas extrañas que ocurrieron, que van desde acorazados pintados de rosa hasta ilusionistas engañando a la aviación alemana con el uso de inflables que semejaban tanques, incluso de ajedrecistas, quienes fueron contratados para tratar de adivinar la posición de los submarinos alemanes. Para eso recomiendo el libro de los sucesos de Isaac Asimov. Es que es bastante curioso la manera en la cual la gente no se imagina todo lo que conlleva una guerra. Conlleva mucho transporte, conlleva un montón de logística, de inteligencia y demás. Por ejemplo, de todas esas toneladas de cigarros, ropa, armas y demás que movilizaron los aliados, el 20% era robado y se vendía en el mercado negro. Sin embargo, las cosas tomaron otro matiz, otro nivel completamente cuando en Australia se robaron una base entera. Los pobladores locales eran bastante agrestres, eran gente como del viejo oeste, y los estadounidenses dejaron su base 2 días enteros, de manera que ellos la desmontaron completamente. Por otro lado, recordemos también que la esvástica no era un símbolo nazi en sí, era un símbolo que apareció en un montón de culturas, entre ellas las de algunas tribus de indígenas de Estados Unidos. Obviamente estos indígenas a veces luchaban en guerras junto a los soldados regulares, de forma que se les concedían medallas. La medalla tenía una esvástica, justamente porque era un símbolo muy representativo de ellos. Claro que cuando Estados Unidos se unió a los esfuerzos de guerra, muy a regañadientes tuvo que eliminarse este símbolo de la cultura de los nativos americanos. También tenemos el caso de un inglés que sobrevivió a una caída desde un avión, sobre todo porque saltó y no se dio cuenta que su paracaídas se estaba incendiando. Este era Nicholas Algermate. Básicamente cayó en un bosque y luego en nieve. Fueron los alemanes quienes con cierta hospitalidad le ayudaron a comprobar su historia y pues de hecho le dieron un documento que especificaba que sí, era cierto que él había sobrevivido a esa caída. Ya por último, ese mariscal soviético, Zhukov,
quien comandó el último esfuerzo contra Berlín, era un fiero amante de la Coca-Cola. Sin embargo, Stalin no lo era. De forma que le pidió a Eisenhower, quien en ese entonces sería el futuro presidente de Estados Unidos, que le hiciera una Coca-Cola que asemejara al vodka. De manera que tiempo después, Zhukov recibió 50 cajas de Coca-Cola transparente en botellas de vodka. Y bueno, ya está. Créanme que podría seguir todo el maldito día con esto. Hay 1.000.000 de cosas que decir. Sin embargo, lo importante es esto. Los eventos históricos no son solo alguien ganándole a alguien. De hecho, rara vez son eso. Tampoco son la destrucción de algo. Conllevan una infinidad de cosas, de complejidades. Y solo una pequeñita cosa puede cambiarlo todo. Y a veces 1.000.000 de cosas pueden ser inútiles a la hora de cambiar algo. Es muy peligroso olvidar lo que fue esta guerra. Un evento traumático y sangriento para todos. Hay mucha gente que detesta la guerra y los comprendo, yo también la detesto. Sin embargo, al detestarla no deberíamos de caer en el reduccionismo de creer que solo con buenos sentimientos la guerra puede evitarse. Hay tantas cosas en juego, hay tantas cosas que pueden motivar una guerra. Ya lo vimos, las ideologías, incluso las ideologías surgidas de órdenes iniciáticas, le dieron una dimensión completamente inaudita a todo esto. Las ideas son terriblemente importantes. Muchas gracias a todos los Patreons, a toda la gente que comparte y a toda la gente que apoya fuera del Patreon. Sin ustedes, este canal no existiría. Espero que mi contenido sea digno de que lo compartan y de que lo recomienden. Se despide Esquizofrenia. La realidad es frágil. Hasta pronto.